Sobre toda esta polémica del PIN parental, pues yo quiero decir tres cosas esta noche. La primera, que desde este grupo parlamentario, del Grupo Parlamentario Popular, estamos convencidos de que la educación de los hijos corresponde a los padres. Eso es lo primero que queremos decir. No corresponde al Estado, diga lo que diga el Gobierno o diga lo que diga la ministra de Educación. La educación de los hijos corresponde a los padres y es un derecho que tienen los padres. Es una responsabilidad y un derecho que les reconoce la Constitución española, artículo 27.3, que reconoce el derecho a que se eduque según sus convicciones, y en segundo lugar se lo reconoce la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en el artículo 26.3 dice que los padres tienen derecho preferente a elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos. Por tanto, ese es el punto de partida en el que se sitúa el Grupo Parlamentario Popular. Dicho esto, por supuesto, cualquier modelo educativo estará para nosotros dentro de los valores de la Constitución española, que son, en el ámbito de la educación, el 27.2 nos dice que la educación irá siempre dentro del respeto a los principios democráticos y a los derechos y libertades fundamentales. Ese es el marco en el que se va a mover siempre el Grupo Parlamentario Popular. Y dicho esto, todo lo demás. Pero lo primero que queremos dejar claro es que esto es lo que es el punto central de esta intervención y de nuestro posicionamiento político. En segundo lugar, señora Cruz, por favor. En segundo lugar, consideramos que el PIN parental, el llamado PIN parental, medida propuesta por el Grupo Vox, para nosotros, tal y como la han planteado, nos parece una medida innecesaria, por tres razones que le voy a decir ahora mismo, señor Hernández, se lo voy a explicar. En primer lugar, nos parece una medida innecesaria porque en Andalucía no hay adoctrinamiento en las aulas. Eso ocurrirá en otras comunidades autónomas, pero en Andalucía no hay adoctrinamiento en las aulas. Nosotros hemos tenido, lo ha dicho el consejero, en el último curso, dos casos, dos denuncias, y en los dos casos ha actuado la Administración. En uno de los casos la actividad se suspendió y en el otro de los casos el alumno en cuestión no entró a participar en la actividad. Con lo cual, dos casos de casi 2 millones de alumnos. Ha dicho el consejero, ¿qué porcentaje será? Yo he calculado el 0,0001%. Con lo cual, nos parece que la medida es innecesaria y que se trata de un debate artificial e interesado. En segundo lugar, nos parece una medida innecesaria por la propia naturaleza de las actividades. Existen actividades curriculares y existen actividades extracurriculares. Las actividades curriculares son obligatorias, por tanto no procede autorización. Esas actividades se incluyen en la programación docente a propuesta de los departamentos aprobadas por el claustro y luego esa programación, una vez aprobada por el claustro, las actividades curriculares son aprobadas en el Consejo Escolar y el Consejo Escolar tiene la participación de las familias. Por tanto, eso se hace conforme a una normativa y esas actividades no conllevan la necesidad de una autorización. Y las actividades extracurriculares ya exigen de por sí una autorización, por tanto, no procede implantar una medida que ya se está aplicando. Por lo que le digo que es una medida innecesaria y un debate artificial e interesado. Y, en tercer lugar, no procede. Esta medida no es una medida necesaria, la del PIN parental, siempre que se garantice la libre elección de centro educativo, porque el centro educativo tiene un ideario propio, un carácter propio y un proyecto educativo propio. Y cuando los padres eligen ese centro educativo, están eligiendo ese proyecto educativo, con lo cual no procede una autorización cuando no es necesario, porque han elegido en libertad. Siempre que se garantice esa elección en libertad, la medida es innecesaria y el debate es artificial e interesado. Por tanto, como le digo, es una medida innecesaria porque en Andalucía no existe adoctrinamiento, porque por la propia naturaleza de las actividades y siempre que esté garantizada la libre elección de centro educativo. Dicho esto, vamos a ver qué es lo que hay que hacer, porque nosotros tenemos con ustedes, lo han dicho, dos acuerdos firmados, el acuerdo de investidura y el acuerdo de presupuesto. ¿Qué dicen exactamente esos acuerdos? Porque ninguno de ellos habla de PIN parental. Lo que dice exactamente, déjeme que se lo explique, lo que dice exactamente los acuerdos que tenemos firmados
En el punto 19 del acuerdo de presupuesto habla de impulsar la igualdad de oportunidades en el sistema educativo para que las familias puedan educar a sus hijos en libertad, mediante autorización para actividades complementarias. Claro, si las complementarias son curriculares, ya le he explicado que no procede la autorización, y si son extracurriculares ya se está dando la autorización, y siempre en base a los principios consagrados en la Constitución española, que el artículo 1.1 de la Constitución española nos habla de la libertad, de la justicia, de la igualdad y del pluralismo político. Y ese es el marco en el que siempre va a encontrar este grupo parlamentario, junto con el respeto a los principios democráticos y a los derechos y libertades fundamentales. Eso es el acuerdo de presupuesto. El acuerdo de investidura, el punto 13, habla de garantizar la libertad educativa y el derecho de los padres a elegir el modelo que quieren de educación para sus hijos, en lo que por supuesto estamos. Y dice usted, permitiendo excluir de la formación no reglada por actividades complementarias o extraescolares. Claro, pero es que eso ya está, le he explicado que las actividades extracurriculares son las no regladas, las extraescolares ya conllevan una autorización, la que no conlleva autorización son las que están incorporadas al currículo, que eso es por ley. Por tanto, el cumplimiento del acuerdo está garantizado del punto en que nosotros estamos en eso. No hace falta esa autorización que ustedes están pidiendo expresa. ¿Qué es lo que hace falta y nosotros le pedimos a la Consejería de Educación? Hace falta mejorar la comunicación con las familias. Hace falta mejorar la información que se da a las familias en estas actividades. Y, ¿por qué no?, hace falta mejorar también el control sobre determinadas actividades, sobre la inspección educativa, sobre todo en aquellas que son impartidas por personal ajeno al centro, ajeno al claustro de profesores del que nosotros nos fiamos, y en aquellos casos, sobre todo, que afecte a los derechos fundamentales de los que están recogidos en el 27.3, es decir, aquellos que afecten a las convicciones morales de los padres. Ahí podemos mejorar la comunicación, la información y el control, por supuesto, claro que sí, y se lo pedimos desde este grupo parlamentario al consejero de Educación. Y lo segundo que hay que hacer, después de mejorar la comunicación, la información y el control, es garantizar de verdad la libre elección de centro educativo, porque solo si garantizamos de verdad la libre elección de centro educativo estamos garantizando ese derecho de los padres a educar en libertad a sus hijos. Por tanto, termino como empecé, diciendo que la educación de los hijos corresponde a los padres, y no es una cuestión, de verdad que estamos en un debate con la de cosas de verdad que hay que hablar en materia educativa, que estemos discutiendo de esto. Esto es una cuestión de libertad. Simplemente es una cuestión de libertad y de cumplimiento de la ley. Ahí nos van a encontrar siempre. Y, por supuesto, en toda la lista de cosas y de tareas que tenemos para seguir mejorando la educación en Andalucía. Muchas gracias.